¿Qué tal, amigos de Conexión MX? Bienvenidos a la mesa de análisis. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Albino, aquí damos una vuelta más por el día de hoy. Qué interesante se ha tornado. Fíjese usted algo de lo que casi nadie habla y tiene razón a veces en no hacerlo. El tema relacionado con los muertos, homicidios dolosos, los muertos de Enrique Peña Nieto, que sin tener una guerra declarada contra el narcotráfico, como lo hizo Felipe Calderón y que fue tan criticado, bueno, pues la suma hasta octubre, ese es el dato que tenemos oficial, es el dato que existe. Hasta octubre del 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sumaban hasta octubre del 2017 114,061 homicidios dolosos en el país. Estamos hablando de 120,000. De 120.935, el dato con el que finaliza oficial, Felipe Calderón Hinojosa del Partido de Acción Nacional. Aunque sabemos nosotros que los datos oficiales no son los datos reales. Siempre... No hay datos duros, o sea, no hay datos duros porque muchos de los asesinatos o las desapariciones forzadas, ahora, que es otro tema, los levantones, los secuestros o los delitos de alto impacto que le llaman, que tampoco viene muy definido ahí en el informe que da el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Son datos, se puede decir, hasta maquillados. Convenencieros. Siempre a modo para tratar de evitar lo que ya es inevitable ver: un país incendiado, un estado de Guerrero sumido en la violencia desde hace muy buen rato, el Estado de México repuntando en violencia, Sinaloa incorporándose, Chihuahua mismo, Guerrero, Tamaulipas, Guerrero. Pues Guerrero encabeza la lista, de hecho, hasta el día de hoy. Y llamando la atención Baja California. el estado de Baja California, un estado tranquilo, sí, entre comillas, me llama la atención que esté entre los primeros 10 lugares. Es que Enrique Peña Nieto ha mostrado una ausencia de liderazgo, una ausencia de control sobre los asuntos relacionados con la seguridad pública. El incremento de la violencia no es nada extraordinario. Este sería el segundo sexenio y quizás del que nadie ha hablado, y de los muertitos de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, va a superar a Calderón, sin declararle la guerra al narcotráfico, aclarando. Que por cierto, Chihuahua no ha bajado sus índices de mortalidad. No, de mortandad, en homicidios dolosos. Estamos hablando de los datos que tenemos. Mire usted, si hasta octubre del 2017 eran 114,061 homicidios dolosos, solamente las cifras oficiales, imagínese usted, amigo, amiga, cuántos homicidios no contabilizados, porque hay los números negros, los que nadie conocemos, los que se ocultan bajo la mesa, así es, o las cifras maquilladas de las mismas autoridades, porque no les conviene hablar de un México teñido en sangre. Aquí lo peor de todo es que la sociedad desgraciadamente se ha acostumbrado a convivir con este tipo de hechos sangrientos. Recuerdo que hace 15 años veíamos las noticias, y sobre todo las noticias de Medio Oriente. Ah, sí, pues México estuvo nada más en segundo lugar en violencia. Últimamente. Igual nada más por debajo de Siria, que estaba Siria, en plena Palestina. En 2016. En una guerra civil. Así Pero algo que me llama a mí mucho la atención es como en aquellos ayeres, hace 10, 15 años, veíamos aquellos países como algo extraño. Sí. Algo como, ¿cómo es posible que puedan convivir con ese tipo de violencia? Y hoy en día, la sociedad mexicana se ha acostumbrado a vivir en una guerra interna, con la cual siguen maquillando y diciendo que son problemas focales en diferentes estados. Bueno, Guerrero ya tiene tiempo, pero Peña Nieto ha ocultado bastante, hasta el día de hoy, bastante bien sus manitas teñidas de sangre. Realmente Enrique Peña Nieto lo último que le interesa son los mexicanos, y eso lo ha mostrado aquí y en China y en todos lados. Ahora bien, se preguntará usted, ¿cuál es el fin de que a los gobiernos les convenga? Porque es un rollo de conveniencia que a los gobiernos les interesa tener cierta violencia en el país. Y si retomamos hechos anteriores, en los 60s, en los 70s, en las represiones que hacían los gobiernos priistas, hoy en día es un nuevo tipo de represión. ¿En qué le conviene al gobierno actual, al sistema actual, tener este tipo de violencia? Porque es generada por ellos.
La conveniencia es tener a un pueblo controlado, a un pueblo con miedo, a un pueblo sometido. Bueno, es que mira, Carlos, la intimidación viene incluso de los propios grupos policíacos. O sea, tú ves aquí en Torreón, y usted lo puede ver, en todas partes hay. Ahora, la ley de seguridad interior de la que poco se ha hablado es militarizar el país. Y estamos hablando de algo muy serio, de algo que no se ha tocado con la sensibilidad que se requiere en estos momentos. Estamos hablando de un sexenio donde viva la Virgen, o sea, donde al presidente Enrique Peña Nieto nadie lo molesta, nadie le dice. Lo que está pasando es que tenemos un sexenio teñido en sangre, estados donde se ha disparado la violencia exponencialmente. El Estado de México es uno de ellos, Baja California es otro, Sinaloa es otro, de tal forma pues que no tenemos un sexenio como lo pintan. En todas partes, en el contexto mundial o internacional, mira, eso no le conviene al país. Somos un país en peligro para visitas. De hecho, la lista esa mentada que señaló Trump no está tan alejada de la realidad. Sin embargo, vale mencionar una cosa, poco se habla de los muertos de Enrique Peña Nieto. Le han vendido también la imagen del chico guapo, donde todos se quieren tomar la foto, que poco caso se le hace, o ningún caso se le hace a los muertos de Enrique Peña Nieto, y se sigue todavía victimizando a Felipe Calderón Hinojosa. En un comparativo, porque es el marco referencial que tenemos en lo inmediato. Así es. En un contexto así sencillo, el sexenio de Enrique Peña Nieto que termina este año, seguramente va a concluir con una cantidad mucho mayor de muertos a la que tuvo Felipe Calderón, y sin guerra de narco. Y llama la atención que la principal violencia, como lo había comentado aquí el compañero Albino, es creada por los mismos cuerpos policíacos. ¿Hay intimidación? Hay intimidación. El ver a esos cuerpos policíacos enmascarados con armas. Con armas largas. Armas largas, desde ese momento causan una intimidación a la sociedad. Y de la forma en que pasean por las ciudades, dizque poniendo orden, dizque cuidando. Ya hay patrullas militares. Así es. Ya hay patrullas que traen policía militar, que son otro cuerpo de seguridad, quizás de los que tienen un poco más de credibilidad, pero igual intimidan a los ciudadanos. Más que sentirnos más seguros, sí, se siente nos sentimos como más inseguros. Porque los cuerpos de seguridad, usted mismo lo sabe, no tienen credibilidad alguna. No hay credibilidad. No hay siquiera un proyecto que ataque la violencia en el país. Estamos a la deriva. Y por si nos asustamos mucho con Calderón, deberíamos estar más asustados con Peña Nieto, ¿eh? Una cara bonita no deja de ser sangrienta. Así es, como las imágenes. Como las imágenes muestran, está teñido de rojo. Está Enrique Peña Nieto con las manos llenas de sangre. Y así, ni a usted ni a mí nos pueden pedir el voto. Aunque el día de hoy estamos distraídos con los precandidatos y Peña Nieto. El juego mediático. Así es. Pero los muertos son. Estamos en contacto, en conexión con usted. Nos vemos en la próxima. Es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Carlos.